al caer las sombras de la noche, existe un país muy diferente del país que conocemos, uno que emerge de entre las sombras, el de las puertas atrancadas, el de las ventanas cerradas, el del quinqué a media o baja luz, el de las oraciones en voz baja, escuchando con temor allá afuera cómo los animales huyen a guarecerse, cómo aúllan lastimeramente porque presienten que entre la oscuridad rondan en la noche todos aquellos espantos que las consejas de nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos nos transmitieron de voz en voz y de generación en generación, y que aún siguen rondando en las madrugadas en el campo mexicano. Una de esas leyendas que aún sigue vigente es la del eterno espectro que maldecido vaga errante allá donde fluye el agua, llevando su tenebroso grito que para quienes han tenido el infortunio de verla, o peor aún, de escucharla, al narrarlo, sus manos se aprietan, tiemblan, su mirada se pierde en un punto en la nada y su voz trémula, vacilante, no deja lugar a dudas que aquella ha sido una experiencia que terminó por congelarles la sangre. Córdoba, Veracruz. La siguiente historia, ocurrida en La Cuesta, localidad perteneciente a la ciudad de Ixtaxoquitán, Veracruz, publicada por el periódico El Sol de Córdoba el día miércoles 11 de noviembre de 2020. Era el 2017 y Jesús Reyes, habitante de la región, contaba con 17 años. Él había pedido permiso a sus padres para ir a un convivio con amigos de su escuela en el barrio de La Cuesta. Acudió, y entre música, baile y bromas el tiempo pasó y él seguía divirtiéndose, tanto que se olvidó de la hora y cuando reaccionó a la realidad ya era medianoche. Él narró que sus padres le habían dado oportunidad de salir hasta las 10 de la noche, y al ver la hora y escuchar la típica frase entre jóvenes de ahí viene tu papá, lo hizo dejar el convivio y empezar a caminar a casa en la oscuridad de la noche, pues en ese momento su mayor miedo era un llamado de atención de su padre. Jesús narró al periódico de esta manera: quise cortar vuelta por la calle principal y para llegar primero que él, corrí por la terracería, pasé chayotales y cañales. Ese camino pasa por detrás de un campo deportivo. Él seguía caminando a prisa, inclusive corriendo, cuando de repente, a lo lejos, vi a una mujer de blanco. Jamás pude apreciar sus pies y rostro. Me ignoré y corté vuelta por un chayotal. Al terminar el chayotal existe un arroyo que desemboca al río Sumidero que se cruza fácilmente. Pasé por casas y luego de llegar a la calle principal del barrio Barrientos donde yo vivo, tenía que pasar un puente donde por debajo pasa el arroyo. Cuando reaccioné, aquella mujer estaba allí frente a mí. La reacción de Jesús fue hacerse hacia atrás, pues la intención de aquella mujer era taparle el camino. Él levantó la mirada, jamás le vio las manos, pies y cara, pues su cabello negro le cubría por completo. El miedo le hizo esquivar a aquella mujer y sin pensarlo, dijo, brincó el puente. Contó que cuando llegó había más casas, pero ningún perro le ladró o se le aventó. Estaba todo en silencio. Llegó a la cochera de su casa en shock. No entendía lo que pasaba, solo sabía que había visto de frente a la famosa Llorona. Creyentes de la Virgen de Guadalupe y ayudados de limpias de magia blanca, fue como este joven salió adelante de aquel suceso que le demostró que el miedo es un sentimiento real y que los seres del más allá están cerca de los vivos. Termina así la narración del periódico. Nogales, Veracruz. Relatos como el de La Llorona no son nuevos para elementos de la Protección Civil. Durante los recorridos nocturnos, varios han escuchado su lamento, el mismo que les eriza la piel, e incluso aseguran que han visto desaparecer su silueta a lo lejos. Así se narra en el periódico El Sol de Orizaba de fecha viernes 9 de diciembre de 2022. Jesús actualmente es guardia municipal de Orizaba, pero tiene presente que cuando trabajó en Protección Civil en Nogales, vivió una experiencia para no olvidarla jamás. Pues, aunque no fue la primera vez que veía a La Llorona, en esa ocasión fue diferente lo que percibió. Anteriormente trabajé en Protección Civil de Nogales, dice. Un día estaba por Cibesa, hablando con un comandante. Eran aproximadamente las 2 de la mañana
y le daba el reporte de la vigilancia que se había hecho hasta esa hora y me pedía que dijera a los muchachos que descansaran un rato. De pronto, relata, sintieron una presencia muy cerca de ellos. Se me erizó la piel del cuello y mis piernas comenzaron a temblar. No podía controlar ese temblor, reconoce. La reacción de su compañero fue parecida. Le pregunté si percibía algo y me dijo que sí. En fracción de segundos, agrega, su equipo de radiocomunicación comenzó a hacer ruido, como si hubiera interferencia, y le dijo que dejara de jugar con la radio. Me estaba diciendo eso cuando se metieron todas las frecuencias de los radios y se dio cuenta de que no era yo. Fue cuando escuchamos el lamento de la Llorona. Un grito que no provenía de ninguna parte. Al percibir y escuchar el grito comenzaron a buscar a su alrededor. Recuerda que estaba cerca de la vía del ferrocarril y solo lo rodeaba la maleza del lugar, por lo que no vieron nada ni a nadie. Fue tal la impresión que decidieron retirarse del lugar. Pensé que solo yo percibí y sentí el escalofrío, pero al meterse todas las frecuencias de los radios todo cambió, porque era una energía fuerte, diferente a la que percibimos. Nos dio miedo y nos fuimos de ahí, menciona. Así como este relato, son muchos los que platican entre quienes se encargan de procurar la seguridad de la población, no solo de este municipio, sino de otros de las zonas de las altas montañas. Termina diciendo el Sol de Orizaba. Estado de Michoacán, 1952. Un joven agricultor está trabajando sus tierras concentrado en las labores que hacía. La tarde se le vino encima y con ella las primeras sombras de la noche. Estando lejos del pueblo, decide que tiene forzosamente que quedarse a cuidar el trabajo que estaba haciendo para reanudarlo muy temprano por la mañana, por lo que pernocta en una pequeña habitación de adobe apenas con una ventana y una puerta de madera junto a los campos sembrados. Tuvo que quedarse completamente solo. No había nadie más en varios kilómetros a la redonda y afuera solo se escuchaba correr el agua del canal y algunos grillitos con su ruido característico por la noche. Pero él, ante todo, se preocupaba más por las bestias y animales salvajes como serpientes venenosas que por los relatos que había escuchado allá en su infancia acerca de duendes o ánimas en pena, entre otros. Apagó su quinqué de petróleo y se dispuso a recostarse para dormir. Pasó la noche y no notó nada raro a excepción de los mosquitos que no dejaban de molestar. Estaba a punto de quedarse dormido. Serían ya casi las 3 de la mañana cuando escuchó un ruido muy extraño que provenía de lejos. Se escuchaba como el lejano sollozo de una mujer. Al principio no le prestó mucha atención. Pensó que quizás se trataba de algún animal del monte o algo así. Pero cuando el sonido se fue acercando poco a poco, este se hacía más claro. Sin duda, eran los lamentos de una mujer. Pero ¿cómo es posible una mujer aquí? ¿Qué andará haciendo en estas soledades?, pensó, y trató de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Por la ventana, quitó una tabla y se asomó tratando de atisbar al camino real, y allá a la distancia percibió una silueta de mujer en un vestido blanco que venía acercándose. Los perros estaban frenéticos ladrando, pero de pronto se callaron y acaso alguno aullaba lastimeramente. Entonces recordó algunas de las historias que le habían narrado acerca de algunas leyendas de la zona. Le habían advertido que si escuchaba algo raro no saliera por ningún motivo y que se pusiera a rezar hasta que los ruidos terminasen. Tratando de dominar su miedo, eso fue lo que hizo. Rezó y rezó cada vez con más intensidad, porque los lamentos de la mujer cada vez se escuchaban más cerca, cada vez más cerca. Así sucedió hasta que llegó el amanecer, cuando el llanto de la mujer finalmente terminó. En cuanto los rayos de luz empezaron a clarear la mañana, empezó a tomar sus cosas y como pudo, ensilló su caballo y salió a todo galope. No quería saber nada más de aquel lugar, dejando sus herramientas ahí mismo.